Estudiantes. Cordial saludo, estimados estudiantes. Estamos en esta tutoría que se titula Envejecer no es un cuento. ¿Será que es nulidad social? Para el desarrollo de esta tutoría es importante considerar que va dirigido a estudiantes de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades matriculados en el programa académico de psicología o que se encuentren inscritos en el curso de acción psicosocial y educación de la UNAD. Pero también está pensado para aquellos estudiantes que se encuentran desarrollando sus procesos de prácticas en instituciones o centros de adultos mayores. Así que me presento. Mi nombre es Julie Johanna Mosquera Ibargüen, soy profesional en psicología y tengo una maestría en gestión y producción cultural y audiovisual. Poseo conocimientos de construcción de paz territorial y poseo gran capacidad de coordinación de diferentes procesos y comunidad educativa. Bueno, uno de los contenidos que vamos a desarrollar dentro de esta tutoría tiene que ver con las afectaciones psicoemocionales que pueden presentar un individuo en el proceso de envejecimiento. También vamos a revisar un poco la teoría de Kuhn, que nos habla de los procesos de desvinculación y el desapego que se dan en esta etapa. Vamos a hablar de la manera como el Estado colombiano entiende el envejecimiento. Al final veremos un video reflexivo y leeremos una narrativa para poder así de esta manera desarrollar nuestro trabajo colaborativo. Finalmente realizaremos una evaluación que nos permitirá identificar cuáles fueron los conocimientos o los nuevos conocimientos adquiridos con el desarrollo de esta tutoría y algunas conclusiones. El propósito de esta tutoría es que los estudiantes puedan reconocer y comprender los tres elementos fundamentales que caracterizan la teoría del desapego y la desvinculación durante la etapa de envejecimiento propuesta por Kuhn y Henrys. Y también que los estudiantes puedan reconocer desde su rol psicoeducativo qué acciones podemos implementar para reconocer al adulto mayor como sujetos de derecho y socialmente activos. Es así como la teoría de Kuhn, la teoría de la desvinculación o el desapego proponen tres ejes fundamentales. El primero corresponde a plantear que las personas adultos mayores durante esta etapa presentan pérdida en el rol productivo del individuo por cambio de posición en el entorno social. El segundo elemento nos indica que hay una disminución de capacidades biológicas y limitaciones de las actividades cotidianas. Y el tercero implica que hay una concienciación mayor de la cercanía de la muerte y la necesidad del aprovechamiento del tiempo en actividades importantes para sí mismo. Esta teoría nos deja entrever algunas afectaciones psicoemocionales por las cuales deben pasar las personas que llegan a esta etapa. El primero es entender que es un proceso inevitable al que debemos de llegar todos los seres humanos, pero que además trae como consecuencia un desentendimiento mutuo entre quien envejece y el resto de la sociedad. ¿Sí? ¿Esto qué implica? Implica que se dé el proceso de desvinculación de la sociedad y de las actividades sociales que llegan a ser más íntimas. Es aquí, en este momento, donde el adulto mayor entonces debe asumir como norma social y cultural que el individuo se desvincule de las actividades que tienen que ver con la sociedad, ¿sí? Entonces aquí esta teoría nos permite ver las afectaciones que incluyen en la desvinculación de lo social, de lo cultural, de lo familiar y que el adulto mayor empieza a entenderse como una carga social y empieza a verse como en un estado de inutilidad. Sin embargo, el Estado colombiano establece a través del Ministerio de Salud, dice,
Reconoce el envejecimiento humano como un proceso multidimensional por el cual deben pasar todos los seres humanos, que ello implica cambios biológicos, psicológicos y sociales. Para el año 2019 se proyectó un total de 13,2% de personas adultos mayores en el Estado colombiano. Asimismo, el Estado colombiano entiende o establece que una persona adulto mayor es aquella persona de 60 años o más de edad. Es por ello que sancionan el decreto 163 de 2021 recientemente y crean el Consejo Nacional para Personas Mayores, el cual tiene como objetivo ser un organismo consultivo de carácter permanente en el cual se puedan reconocer, en el cual se puedan vincular personas adultas mayores y que en ese espacio se puedan reconocer las necesidades, los intereses, las necesidades particulares que habitan a los adultos mayores y qué acciones se pueden implementar para propender a una mejor calidad de vida. Es así como también el Estado colombiano reconoce que las personas adultas mayores son sujetos de derecho, que son socialmente activos, con garantías y responsabilidades respecto de sí mismas, pero no solamente de sí mismas, con su familia y la sociedad, con su entorno inmediato y con las futuras generaciones. Es decir, que esos saberes, esos conocimientos, esas experiencias que han adquirido durante el trayecto de su vida, pues puedan ser compartidas con otras personas, sobre todo con los jóvenes. Bueno, es así que ahora los invito a realizar esta actividad colaborativa en la cual vamos a leer el cuento de La pobre viejecita, escrita por Rafael Pombo. Aquí en esta narrativa nos invitan como a reconocer las necesidades básicas que eran satisfechas para esta adulta mayor. Sin embargo, el cuento deja entrever que existen otras necesidades psicoemocionales que no fueron cubiertas y que finalmente el estilo de vida de esta mujer adulta mayor era casi que estar lista para la cercanía de la muerte. Esta otra narrativa que les propongo son Memorias de Adriano, que invita a reconocer la historia de una mujer llamada Papic, en la cual nos cuenta cómo al final de su vida, pues la familia la ve como una carga. Entonces, posterior a la lectura y a la escucha del cuento, los invito a que ustedes puedan formar 3 grupos. El primer grupo deberá indicar en qué momentos de cada uno de los relatos se cumple la teoría del desapego o desvinculación propuesta por Kundmy. El segundo grupo mencionará 3 afectaciones psicoemocionales, culturales, económicas en la vida de los personajes. Y el tercer grupo pensará a partir de la política pública pensada por el sistema colombiano y desde el rol como psicólogos educativos, desde el campo educativo, qué acciones o actividades podemos implementar para vincular, ¿sí?, a los adultos mayores que puedan mantener ese proceso de vinculación con la sociedad y con su entorno inmediato que le rodea. Para finalizar, entonces vamos a desarrollar esta evaluación que la encontramos en la plataforma Kahoot. En ella vamos a identificar cuáles fueron esos nuevos conocimientos incorporados a través de esta tutoría. Entonces, aquí debemos escribir nuestro nombre, entonces voy a escribir mi segundo nombre y vamos a iniciar. La primera pregunta es la siguiente. Esta actividad es la actividad evaluativa. Dice la primera pregunta, la teoría de esta sesión de envejecimiento corresponde a...
A la teoría de Kuhnmin y desapego. Muy bien. Sí, ¿quién te pregunta? Siguiente pregunta. Seleccione uno de los tres elementos de la teoría de Kuhnmin. Yo creo que son esta, aunque teníamos dos opciones, pero cualquiera de las dos es válida. Y por último, eh, seguimos con la siguiente pregunta. Según el Ministerio de Salud, las personas adulto mayor son las que representan el 13,2%, sí, responsables y garantes de sí mismos, sí, todas las anteriores. Muy bien. Finalmente, entonces, es importante que nosotros podamos reconocer que los adultos mayores han asumido como norma social, eh, se consideran una carga para la sociedad y se reconocen también en un estado de inutilidad. Pero a partir desde nuestro rol como psicólogos, desde el campo de educación, la invitación es que podamos pensar de qué manera podemos deconstruir estos imaginarios, estos conceptos arraigados social y culturalmente y que hemos asumido como una práctica cultural para acompañar a los adultos mayores en su proceso de vinculación a la sociedad y que sigan desarrollando sus actividades cotidianas, que puedan seguir sintiéndose parte del aporte de la economía del Estado, pero que además también se sientan parte de un núcleo familiar. Presento la bibliografía y finalmente cierro esta tutoría con una frase escrita por Margaret que dice, hablando de su estado de envejecimiento, he llegado a la edad en que la vida para cualquier hombre es una derrota aceptada, para cualquier hombre o mujer. Entonces, tenemos la responsabilidad de empezar a deconstruir estos imaginarios. Muchas gracias.